Hola, mi nombre es Maverick Juliet León, estudiante de la Universidad Popular del Cesar, en la carrera de licenciatura en Literatura y Lenguas Castellanas, y te voy a hablar sobre la historia de la lingüística. Los inicios de la lingüística se dieron con la expansión de la escritura, ya que fue una de las primeras condiciones necesarias para que nazca la reflexión sobre el lenguaje, que se ve estipulada por situaciones de tensión lingüística, como lo son en los medios o hechos económicos, sociales, políticos o culturales. Un ejemplo de esto sería la diglosia, que es donde se producen dos o más lenguas o dialectos que se distribuyen en las distintas funciones comunicativas en el seno de una comunidad determinada. Una situación de este tipo se percibe en el momento en el que comienzan los estudios lingüísticos y gramaticales de la antigüedad. Orígenes de la lingüística. La lingüística en la antigüedad empezó con orígenes romanos y sus principales civilizaciones que tuvieron aspectos lingüísticos fueron hindú, fenicia, egipcia, hebrea, griega y romana, las cuales se distinguían por distintos aspectos en la escritura. Estaba la escritura pictográfica, que no tenía ninguna relación con una lengua en concreto, solo se trataba de un dibujo estilizado que designaba un objeto o cosa. Escritura ideográfica, esta ya era un dibujo donde tenía relación con una palabra que se le designaba morfema. Aquí se le dio un gran cambio a la escritura. Escritura silábica. Luego de unos años, los vínculos de los morfemas se relacionaban con las sílabas. Ahí fue en donde de distintas partes del mundo comenzó la escritura. Escritura fonética. Esta desciende de 22 caracteres que tuvo un gran cambio en la escritura silábica. En la evolución de los signos, que antes se representaban en sílabas, pasaron a designar solo la consonante respectiva y la vocal dejó de señalarse para deducir un texto. Reflexión retórica. Aquí vamos a hablar un poco sobre el filósofo Platón, que dice que en cuanto a la reflexión teórica se reconocen dos ejes fundamentales que se articulan principalmente en la discusión sobre la naturaleza del lenguaje, que fue en Grecia y luego más tarde en Roma. Por un lado se puede distinguir la oposición planteada en el Cratilo por Platón entre esencialistas y convencionalistas. En el Cratilo, Platón introduce la discusión de naturaleza versus convención. Esta discusión fue sobre si el lenguaje es un contrato entre hombres que puede romperse o si tiene su origen en los principios inmutables, inviolables, ajenos al hombre mismo. Los naturalistas argumentan a base de la etimología. Etimos, en la palabra griega clásica, significa verdadero. La etimología fue uno de los pilares sobre lo que se asentó la posición naturalista. Se trata de un método por el cual se explicaban ciertos nombres griegos que buscaban sus raíces en sí. Un ejemplo de estos sería teoi, dioses. Eran las palabras derivadas del teonta, los que giran. La lingüística en la Edad Media. La propagación del cristianismo es característica de la última etapa del Imperio Romano y una de las primeras en la Edad Media. Los primeros documentos escritos sirvieron más tarde a los lingüistas como testimonios para forma de las lenguas respectivas. Ahí es donde nacen los alfabetos celtas, germánicos, el logámico y el rúnico, entre los siglos II y IV. Primero que nada, debemos entender que el estudio de la lingüística en esta etapa se desarrolla principalmente en Europa en relación a lo que fue la especulación gramatical y el estudio de las lenguas en diferentes pueblos. El estudio del lenguaje central teórico gira alrededor de los paradigmas filosóficos y teológicos.
La descripción gramatical giró en torno a una lengua muerta. ¿Qué queremos decir con lengua muerta? Pues solamente se estudia la lengua que desaparece, la fonética y los estudios lingüísticos. Debido a esto, en la Edad Media se caracterizó, entre tantas cosas, que fue centrista en relación a la religión. La escolástica fue la principal corriente que se centró en estudiar el estudio lingüístico en Europa durante el siglo IX y XV. Bueno, la escolástica fue una doctrina de pensamiento filosófico y teológico que se desarrolló en el momento de pensar racional y filosófico, es decir, se tenía en cuenta la religión, pero al mismo tiempo se buscó implementar el uso de la razón. Bueno, hablemos un poco del personaje que dejó muchas huellas en esta historia, que es considerado el padre de la lingüística, que es Ferdinand Saussure. En el siglo XX se formó la Escuela de Ginebra, que fue el estructuralismo lingüístico, y su influencia fue notable a mayor parte de las corrientes posteriores. El estructuralismo considera la lengua como un sistema cuyas partes no pueden ser estudiadas, separadas de sus relaciones. Saussure dejó 4 grandes conceptos. El primero es en donde plantea que el lenguaje lo divide entre habla y en lengua. A su vez, de lengua, él va a plantear lo que denomina un signo lingüístico. Lenguaje lo va a definir como multiforme, o sea que cada una de las partes tiene sus propias formas y heteróclito. Esto significa que pertenece a diferentes dominios como físico, psicológico, fisiológico y tanto social como individual. Y por último lo define como no clasificable, que no tiene ninguna de estas categorías en los hechos humanos. Bueno, así como la Escuela de Ginebra, hubo varias escuelas de lingüísticas que destacaron en la historia, como son la Escuela de Praga, y algunos aspectos importantes de ellas fueron que se centró en la fonología como ciencia opuesta a la fonética, subrayaba la idea de lengua como un sistema funcional, distinguen entre lengua oral y lengua escrita, estudian la lengua sincrónicamente pero sin renunciar al conocimiento diacrónico, define al fonema como haz de rasgos pertinentes. También estaba la escuela danesa y sus principales características fueron la lengua como forma, no como sustancia, la expresión y contenido en lugar del significante y significado, categorías, constituyentes y exponentes. Hablemos un poco de la lingüística transformacional, que aparece el filósofo, matemático y lingüista Noam Chomsky. Su originalidad reside en intentar dar no una lingüística general, sino una lingüística teórica, rigurosamente científica, bajo los presupuestos lógicos y matemáticos. Los principios que rigen este pensamiento de la lingüística transformacional son: parten de la hipótesis innata del funcionamiento y el origen del lenguaje, se da a explicar la actitud del hablante para comprender mensajes no oídos con anterioridad, se ha de considerar de existencia de una estructura profunda y superficial entre una y otra, se dan una serie de transformaciones gramaticales. Bueno, muchas gracias, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado mi video y hasta la próxima.